Buenas tardes amigos, hermanos, hermanas, ¿qué tal? Un placer saludarles. Una vez más, gracias a la misericordia de nuestro Dios, estamos con ustedes, preparados para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Gracias a usted que hoy, como todos los días, aparte este espacio de tiempo para prestar atención a la palabra de Dios. Legalmente adoramos juntos, aprendemos juntos, crecemos juntos, nos alimentamos de la palabra del Señor juntos. Gracias a Dios que hoy tenemos la vida, tenemos salud. Gracias por las personas que aun cuando han enfermado, hemos orado y el Dios del cielo nos ha respondido. Vamos a la oración y vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Creador, Juez de toda la tierra, gracias por el privilegio grande de poder ofrecerte adoración, de poder llamarnos hijos tuyos, de poder conocer este mensaje y saber que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros para otorgarnos el perdón de los pecados, la salvación, la oferta de la vida eterna. Gracias, Padre del cielo, por cada amigo, por cada familia, por cada uno de los que está mirando y escuchando el mensaje en esta tarde. Señor, donde hay dolor, donde hay luto, donde hay aflicción, que pueda recobrarse el gozo por causa de tu divina presencia. Donde hay personas con una oración en silencio, con un sentimiento de impotencia frente a las luchas de esta vida, que allí, mi Señor, tu mano misericordiosa y todopoderosa pueda llevar una respuesta a la necesidad de nuestros amigos televidentes. Padre del cielo, agradecemos en este momento por cada oración respondida y ponemos este espacio de tiempo de adoración y de estudio de su palabra en sus manos, bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo. Que bendiga, Señor, con la iluminación para entender su palabra. Gracias, buen Padre, por escucharnos. Gracias por siempre atendernos. En el nombre de su Hijo Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Estamos con ustedes estudiando el tema de un santuario en el cielo y cómo la tipología del santuario en la tierra tiene una relación ilustrativa como un audiovisual del plan de la salvación. Hemos mencionado con ustedes diferentes detalles, tanto del edificio como del oficio del santuario que estuvo con la iglesia del Antiguo Testamento. Y estamos ahora estudiando cómo el santuario y su ritual de culto también ilustraba el juicio de Dios. En Levítico, tercer libro de la Santa Biblia, iniciamos el estudio de esta tarde y en esta nueva semana. Levítico capítulo 16, versículo 27 al 30. Y dice Levítico 16, 27. Leemos y dice de la siguiente manera: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el nacido, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Estamos hablando aquí del día de la expiación, o como lo conocemos
el Yom Kippur, día de juicio. Y esto ocurría al cierre de cada año, cuando se ofrecía expiación por el pueblo y cuando Dios definía si el pueblo era aceptado y si cada uno de manera individual era aceptado o alguien era eliminado de entre el pueblo. El versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. En esta fiesta de Yom Kippur hemos mencionado que el hecho de que se use la palabra fiesta no es la figura o la manera como nosotros conocemos las fiestas. Hoy las fiestas son música, son diversión y algunas son desenfreno. No, aquí era un asunto, y si usted lo lee va a darse cuenta que las declaraciones con frecuencia dice será fiesta solemne. Esa palabra dice cómo era el tipo de celebración de estas fechas especiales, y a estas fechas especiales es que conocemos como sábados ceremoniales, porque el sábado séptimo de la semana es el sábado de la ley moral de Dios, es el monumento de la creación. O sea, son diferentes estos sábados ceremoniales, y este día del ritual de la expiación era el más importante en las celebraciones de la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, hay que prestar atención a cada detalle de lo que allí en esa celebración ocurría. ¿Por qué? Hemos dicho que el juicio se celebra en 3 etapas: juicio investigador, juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Ahora, en el santuario de Israel, en el santuario de la iglesia del Antiguo Testamento, del pueblo hebreo, que era el ilustrativo del plan de salvación y de la celebración del juicio de Dios con la tierra, los sacrificios, son 2 tipos de sacrificios. Los sacrificios diarios. Los sacrificios se agrupan en 2: sacrificio diario y sacrificio anual. Vea lo que dice Hebreos 9:6. Vamos, recuerden que esta es una relación permanente con el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer aquí, 9:6. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para oficiar los oficios o para cumplir los oficios del culto. ¿Cuánto? Continuamente. Dice que era el desarrollo del culto en el santuario. Los sacerdotes entraban a diario, permanentemente, para celebrar allí la adoración. Este era el servicio diario. Pero está el servicio anual. Hebreos 9:7, ahora el versículo 7, dice: pero en la segunda parte, note que a diario entraban en la primera parte, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuánto? En el primer espacio, en la primera división, en lo que se conocía como el lugar santo, entraban los sacerdotes de continuo. Había un sacrificio por la mañana, un sacrificio por la tarde, y ese era el oficio diario del santuario. En el lugar santo. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto que ocurría aquí en el día de la expiación no era otra cosa que día de ¿qué? De juicio. Y de ello hemos venido hablando, y de ello vamos a hablar al detalle para mirar cómo
en la celebración de ese día se ilustraba la celebración del juicio de Dios en las diferentes etapas del juicio. Así que con su Biblia en la mano, poniéndole buena atención, usted va a ir notando cómo esto se explica solo y cómo esto se entiende bien, porque la Santa Biblia es así, se explica sola. Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, hay una declaración. Evangelio de Lucas, capítulo 4, y estamos aquí justamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 27, y vamos a leer hasta el versículo 30. Dice el verso 27: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está la edificación de la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, ¿y qué pasó? Y se fue. Lucas 4, 27 al 30. ¿De qué estamos hablando ahora? Jesús está en el templo y Jesús está diciéndoles cómo algunas cosas que ocurrieron allá en el Antiguo Testamento tuvieron que ocurrir con extranjeros por causa de la dureza, de la falta de fe que había en la iglesia del Antiguo Testamento, en el pueblo escogido de Dios. Cuando uno mira esto, no fue la única vez en que Jesús presentó un reclamo del hecho de que a la hora de hacer juicio, a la hora de Dios medir, cuenta enormemente la fe, la confianza, la obediencia, el hecho de que quien se llame pueblo de Dios sea dependiente de Dios. Miremos con ustedes en Levítico, porque tenemos que estar yendo allá y viniendo acá, y yendo allá y viniendo acá para que se complemente. Otra vez, uno no puede agarrar ninguna porción de la Santa Biblia y eliminarla. Así porque, de ninguna manera, allá en el cierre del Apocalipsis, la Santa Biblia nos prohíbe quitar y añadir. Necesitamos todo lo dado en el Antiguo Testamento y necesitamos todo lo dado en el Nuevo Testamento. Alguien me escribía y me dice, el fundamento son los apóstoles y los profetas. Por supuesto, apóstoles, todos los escritos del Nuevo Testamento; profetas, todos los escritos del Antiguo Testamento. Eso es la Santa Biblia completa. Vamos a Levítico 4 y ustedes van a ver qué va a decirnos Levítico capítulo 4, y vamos a leer el versículo 27. Levítico 4, 27. Dice la palabra del Señor: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. No perdamos de vista detalles como esto. Una vez, miren que el texto es bien claro, que el pecador, que el ciudadano, que el miembro de la iglesia violaba uno de los mandamientos de Jehová, está hablando de los 10 mandamientos,
¿Y qué dice? Y delinquiere. ¿Cómo se toma en la declaración de la Santa Biblia el hecho de violar los mandamientos de Dios, de desobedecer? Como delinquir. Es quedar culpable, es ser objeto del juicio. Entonces da la instrucción bien clara. ¿Cuál era el tipo de ofrenda por el pecado? Llevará una cabra sin defecto. Una cabra es un animal limpio. Ese es el otro asunto que nosotros debemos notar, que en todo el culto del Antiguo Testamento, en ningún momento se ofreció uno solo de los animales que se mencionan como animales inmundos. Nada de ello se llevó al santuario, al lugar donde se adoraba al Dios del cielo, sino animales limpios. Y esta cabra debía ser sin defecto. Acuérdese que las víctimas eran un tipo del antitipo, eran una figura, una imagen, una sombra de algo tangible, de algo real. ¿Qué cosa? El verdadero sacrificio de la expiación, el de valor eterno, el que dijo Juan el Bautista en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que dijo Isaías 53: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, mas por su llaga fuimos nosotros curados. El justo por el injusto, el que no cometió pecado por el pecador. De allí que en la ofrenda debía ser sin defecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sería el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Y por supuesto, porque al apuntar, al simbolizar, al ser una figura, al ser una sombra, al ser un tipo del Cordero de Dios, estaba apuntando a alguien sin mancha, sin pecado. Entonces, cuando uno entiende eso, dice que cuando la persona violaba, cuando la persona quebrantaba uno de los mandamientos de Jehová, debía llevar esta ofrenda al santuario, colocar su mano sobre la cabeza de la ofrenda. ¿Qué hacía en ese momento? Confesar el pecado por el que había llevado la ofrenda y entonces sacrificar la cabra. Y esta simbólicamente en la confesión, en la oración, le eran trasladados a esa víctima la culpa, la carga, el pecado, la responsabilidad de aquella violación con la que había delinquido contra los mandamientos de Jehová. Y entonces esa víctima moría. Note que hay dos cosas que hace el sacerdote con su dedo: toma la sangre, la unta en los cuernos del altar y el resto lo derrama al pie del altar. Eso tiene un significado. Cuernos en el altar, brazos en la cruz. ¿Y dónde fue derramada la sangre del Hijo de Dios? Al pie de la cruz. Ahora, por supuesto que vamos a entrar en toda una etapa del significado teológico de cada una de estas cosas y vamos a ver con qué preciosa claridad tenía un significado cada uno de estos detalles. Hebreos 9, versículo 9, acabamos de ver cómo era que el pecador era sustituido por una víctima animal y cómo era que se celebraba la ceremonia de la confesión del pecado, el sacrificio de la víctima y el derramamiento de la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9, versículo 9 al 14. Vamos a ver qué nos va a decir Hebreos 9, versículos 9 al 14. Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 14. Dice: lo cual es símbolo, lo que ocurría en el santuario, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, ¿qué más? Bebidas de diversas oblaciones
y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Detengámonos ahí. Note que los sacrificios, el culto del santuario, incluía también, ¿qué cosa dice? Comidas, bebidas, y está escribiendo el apóstol Pablo. Son las mismas de allá de Colosenses 2, 14 al 16, de Romanos 14 y de otros tantos lugares donde los judíos intentaban meter estas ceremonias con comidas y bebidas del santuario del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, señores, el reino de Dios no es comida ni bebida, no me vengan más con comida, que nadie os juzgue por comida o bebida. Todo aquello está hablando de las ceremonias, pero no de lo que Dios prohibió como inmundo y que daña y que contamina el templo, que es el cuerpo de los hijos de Dios. Entonces, cuando vemos esto, él dice que estos sacrificios no podían hacer perfecto, no podían hacer perfecto al pecador, no podían. También dice que esto era símbolo, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo en comidas, en bebidas, en diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo sería el tiempo de reformar las cosas? Cuando llegara el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella tarde del día de la preparación, cuando ocurrió el sacrificio del Hijo de Dios. Esa tarde, cuando la Santa Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esa tarde, cuando dice que la víctima que iba a ser sacrificada en el santuario se soltó y huyó. Esa tarde, cuando la Santa Biblia dice que el cuchillo que estaba en la mano del sacerdote para sacrificar la víctima se cayó. Esa tarde, cuando cayeron tinieblas, cuando hubo un terremoto, allí llegó a su fin todas las ceremonias que tenían un significado, que tenían un valor, que era importante celebrarlas, pero que eran solo sombra de los bienes venideros, del pacto definitivo, del sacrificio del Hijo de Dios. Dice el verso 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, el sacrificio de Cristo es completo, su ministerio es completo y es permanente. Y dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Palabra de Dios. Noten ustedes, está siendo exagerado de calor, noten ustedes que todo lo que allá ocurría ilustraba lo que iba a suceder con el Hijo de Dios, con su sacrificio en la tierra. Miren, para nosotros cuenta no solamente el sacrificio en la cruz, cuenta el ministerio de Jesús en la tierra, que nos enseñó que se puede vivir en obediencia y perfección delante del Dios del cielo. Cuenta el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en el lugar de nosotros. Cuenta la resurrección, porque sin ello no habría esperanza.
y cuenta el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario del cielo, porque de otra manera, sin su intercesión, nosotros no tendríamos el acceso al trono de Dios. Es a través del Hijo como nosotros accedemos al Padre. Entonces, teniendo claro esto y entendido esto, miremos lo que dice Jeremías 17:1. Sí, Jeremías 17, versículo 1. Dice: y el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en las cuernos de sus altares. Aquí menciona un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Número 1, la gravedad del pecado. ¿Cómo es que el pecado no es un asunto de una manchita por allí que uno puede quitar? Ya en otro lugar la Santa Biblia ha dicho que ni con jabón en abundancia, ni con lejía se puede quitar, se puede eliminar la culpa de sobre el pecador. Prácticamente está sellado el pecado de nosotros. Luego, al referirse en esta declaración, el profeta dice que el pecado está ¿cómo? Aunque habla de Judá, legalmente es la manera como está todo el que nace en este planeta Tierra. El pecado de Judá, dice, está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante esculpido, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ahora, ustedes notan que Dios trata con el corazón del ser humano. Ustedes van a notar, por ejemplo, en la declaración del profeta Ezequiel, la promesa de Dios: voy a quitar, dice, el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne, voy a escribir mi ley allí. O sea, Dios habla de una transformación total de la persona, porque nosotros los seres humanos no nos sirven los remiendos, no nos sirven las reparaciones, no nos sirven las correcciones externas. Pues de allí que Dios no hace mejoras, sino que la Santa Biblia dice que cuando la persona viene a Jesús, cuando el Dios del cielo lo recibe, la persona recibe o se obra o se opera en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Se entiende eso? ¿Es claro eso? Que Dios no hace mejoras. Dios, ¿qué dice? Nos da la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Por qué es interesante entender esto? Porque vamos a entrar en otra parte de las declaraciones de la palabra del Señor. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 2 y 3 es donde aparece el tema de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, es llevar del un extremo al otro extremo. ¿Cómo está el pecado en Jeremías 17:1? Está de tal manera que no se puede borrar. Por la cuenta nuestra no, por los méritos nuestros no, porque está esculpido con cincel de hierro, con punta de diamante, está en los corazones, en los cuernos de sus altares. Pero ¿qué hace Dios? La Santa Biblia dice que Dios, en el sacrificio de Cristo, borra nuestras rebeliones, se olvida de ellos, sepulta nuestros pecados en la parte más profunda del mar. Y ahora,
cuando anota su nombre, cuando le da un nombre nuevo. El día de su bautismo, cuando su nombre pasa al libro de la vida, también no lo puede borrar nadie. Pero ahora es un nombre, un registro para salvación y no el de la culpa. Volvamos a leer el texto. Dice el 3:5 de Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se borra el nombre cuando Dios le da un nombre nuevo? No. Pero ¿cuál es la condición? Vencer. Nunca se deje meter en la cabeza aquello del salvo siempre salvo. Es necesario vencer, es necesario perseverar, es necesario nunca abandonar. Jesús lo dijo claramente, que el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es digno. Es necesario la perseverancia, la perseverancia. Y ahora, esto me recuerda algo, porque mencioné un detalle, el hecho de que Dios perdona los pecados y los arroja, ¿dónde dice la declaración de la Biblia? A lo profundo de la mar. Se lo ilustro de una manera que me gustó cuando leí esta anécdota. Una anciana que luchaba por vivir en su propia casa. Y un hijo que luchaba por tenerla y cuidarla en su casa. Y la señora se le iba y él la traía, ella se le iba y él la traía y la cuidaba muy bien, pero ella prefería su casa. El hijo quiso saber qué hacía que esta señora no quisiera todas las ventajas y una mejor casa que la casita de la señora. Así que lo observó y él se dio cuenta que la señora leía su Biblia y expresaba con alabanza de gloria a Dios y aleluya y alegría mientras leía la Biblia. A él le caía mal todo lo que tuviera que ver con Biblia. Y entonces tuvo una idea, dijo: le voy a esconder la Biblia a mi mamá, le voy a dar un libro de filosofía o de geografía, de cualquier cosa que no mencione el nombre de Dios, para reducirla a la impotencia de su asunto de estar hablando de Dios. Le escondió la Biblia. Le dio un libro árido que hablara de cualquier situación, pero que no tuviera el nombre de Dios, ni referencia al nombre de Dios. Y por unas horas descansó de las alabanzas, de las expresiones de gloria a Dios que daba la viejita. No se escuchó nada y estaba leyendo aquel libro en silencio la señora. De repente, en aquel silencio, la señora dijo: gloria a Dios, pero qué bueno lo que está aquí. Y el hijo estaba asustado. Y dijo: mamá, ¿y ahora qué? Y dice: ven y mira, en este libro dice, ¿en qué punto, cuánto mide la parte más profunda que tienen los océanos? Es tanto. Y el hijo dijo: ¿y qué? Y dice: bueno, allá mandó mis pecados el Señor. Con razón se le olvidaron. Es demasiado profundo. Gloria a Dios por eso. La persona que ha encontrado el compañerismo con el Dios del cielo. La persona que se está preparando para la vida eterna. La persona que ha entendido la gracia de Dios y la salvación tan grande que Dios nos da, encontrará siempre una razón para darle gloria a Dios, para alabar y glorificar el nombre de ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios anota con cincel de hierro, con punta de diamante. Así se anota el pecado, así se registra el pecado. Pero
al que venciere, Dios le da un nombre que también nunca se borrará de su libro. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero claro, ese libro cuenta en lo que estamos estudiando. ¿Qué cosa? El juicio de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 y versículo 15. Dice Apocalipsis 20, en el verso 12, Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí vienen las escenas del juicio. Y esto es interesante porque esto lo vamos a estudiar detenidamente. Vamos a entrar en ello y lo vamos a disfrutar. Vi, dice, a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Notaron que hoy ya aparecieron bien claritas las escenas de juicio. Allá en Jeremías 17:1 dice, aquí están sus pecados, escritos con cincel de hierro, con punta de diamante, no hay manera de quitarlos de ahí, aparecen en su corazón y aparecen en los cuernos de sus altares. Vamos y nos metemos con Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 3:5 dice, mira, si vences al que venciere, yo le doy un nombre que no me lo va a borrar nadie. ¿Qué le parece? Él promete borrar los pecados y darle un nombre que no se borra, pero hay un día del juicio. Y en el capítulo 20, el verso 12 aparece, ¿qué cosa? El libro de la vida. ¿Y qué más? Los libros. Vamos a ver en el desarrollo de este estudio con claridad de qué está hablando cuando habla de los libros. ¿Qué está escrito en esos libros? Porque aquí hay una escena de juicio bien clarita. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos. Aquí está en plural, hay varios libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras hay un juicio. Se juzga a los muertos. ¿Y qué dice? Por las cosas que están escritas en los libros. Significa que en los libros hay registros de cosas que ya hemos visto con ustedes en otros textos, aún de las cosas secretas del hombre. Miren lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si ustedes notan, hay 3 momentos de juicio. Hay 3 etapas en el juicio. Y me gusta esto. Miren lo que dice Malaquías 3, 16 y 17. Malaquías es justamente el libro que está al final del Antiguo Testamento y justo antes del primer evangelio. Mateo, Malaquías 3, versículo 16 y versículo 17. Dice el verso 16. Aquí está. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y Jehová, vamos a ver qué dice. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. ¿Qué apareció ahora? Uno tiene que atar todos los cabos. Uno tiene que encontrar en el estudio de la palabra de Dios, cuando toma un tema X, todas las referencias en relación a este tema. Allá en Apocalipsis 22 se habla de los libros y habla del libro de la vida y dice que son juzgados los muertos. En el versículo 15 dice que el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso fue lo que Juan miró
en la visión, la revelación que se le dio en la isla de Patmos. ¿Sí me explico? Ahora, cuando nosotros venimos y encontramos aquí en Malaquías 3, versículo 16, ya nos mencionó uno de esos libros. Allá mencionó el libro de la vida. ¿Qué libro está mencionando Malaquías 3:16? Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué libro? Libro de memorias. ¿Qué sería un libro de memoria? Sino un libro que registra nuestros actos. ¿Nuestros actos son buenos o malos? Las dos cosas. Las dos cosas. Por eso es que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de muerte. Así que nosotros somos justificados por la fe y somos juzgados por las obras. Entonces, ¿las obras cuentan en el juicio de Dios? Claro que cuentan, porque la fe es la raíz. La gracia es la raíz de la salvación. La obediencia, las obras son el fruto de la salvación. Por eso es que Santiago dice: enséñame la fe. ¿Cómo yo voy a entender tu fe? Por tus obras. ¿Qué dijo el Señor Jesús de sus propios labios? Por sus frutos los conoceréis. Así que si vamos a enfrentarnos a un juicio, nuestro estilo de vida cuenta delante de nuestro Dios. Así como lo oye, así es como funciona. Versículo 17. Estoy leyendo Malaquías 3. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Viene hablando de los que piensan en Jehová, de los que temen a Jehová, de los que se les registra un nombre de memorias. Versículo 17. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Palabra de Dios. ¿A quién perdona el hombre? Dice: a su hijo que le sirve. Y así lo va a tratar Dios. ¿Por qué? Porque tomará en cuenta la obediencia, los actos, las obras de los que temen a Jehová y piensan en Jehová. Hebreos 13, versículo 12. ¿Qué dice Hebreos 13, 12? Aquí Malaquías nos habló del libro de las memorias y nos habló de ese registro que beneficia a los que piensan en Jehová y temen a Jehová. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Y esto qué tiene que ver? Me encantan las conexiones que tiene la Biblia. Por ejemplo, una materia deliciosa para estudiarla se llama matemáticas. Las matemáticas son una ciencia de Dios porque son perfectas. Una operación de matemáticas, usted se sienta y dice, sin que se la revise el profesor, usted sabe si tiene 100. Si la operación está buena. ¿Por qué? Porque el resultado lo dice. No hay vacilaciones al cierre, cuadra bien a la perfección. Así son las matemáticas. Me encanta ver el trabajo que hacen los de la parte eléctrica de los vehículos, de las máquinas. Estos agarran esas arañas eléctricas así, enchufan con una perfección, y quedó todo armado. ¿Por qué? Porque fueran hechos la una para el otro.
Me encanta el estudio de la Santa Biblia porque es así. Usted agarra un texto y usted mira lo que dice ese texto y luego va al contexto y se encuentran, se relacionan, encajan a la perfección. Y ahí cuando uno empieza a enseñar fuera y a torcer la doctrina, empieza a llevarse de encuentro una línea de declaraciones y de principios bíblicos y se dio cuenta, anda perdido, hermano, anda perdido. Volvamos a leer la cita y van a ver cómo encaja en los detalles de la ceremonia del santuario. Estamos leyendo con ustedes Hebreos 13:12. Dice el versículo 12 de Hebreos 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no fue sacrificado adentro de la ciudad, sino allá, en aquella montaña, en aquel cerro, en aquel monte llamado el Gólgota o Calvario, fuera de la ciudad. ¿Y eso qué? Levítico 16, 29 al 34. Levítico 16, 29 al 34. Voy a ver si trabajamos desde aquí. Levítico 16, 29 y hasta el 34. Dice el verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Versículo 33. Y hará la expiación por el santuario. Dice por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Palabra de Dios. ¿Qué hay aquí? ¿Qué significado tenía el día de la expiación? ¿Qué tiene que estar diciendo Pablo que padeció afuera de la puerta? ¿Qué hay para que entendamos nosotros en el plan de la salvación? En ambos casos, en la ceremonia que se celebraba de expiación, en el lugar santo, el lugar santísimo, en el santuario, y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué de esa declaración, de esa palabra, padeció fuera de la puerta? ¿Qué hay de eso? ¿Quiere mirarlo? ¿Quiere ver con claridad cómo se explica solito? Mirémonos mañana. Ahora, gracias por su buena atención. Padre que esté en los cielos, Dios, creador de todo el universo, gracias por este privilegio, que podemos estudiar tu palabra con libertad. Pedimos el perdón de nuestras ofensas, que nos limpie de todo mal. Que tu bendición quede con cada amigo televidente, acá o muy lejos, en cualquier lugar de este planeta, donde haya un hombre o una mujer orando, pidiendo la dirección tuya, Señor, que reciba respuesta. Que así se glorifique tu nombre y se dé a ti la honra y la gloria por siempre. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, que Dios les bendiga. Que estén bien en sus familias, y si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga.